Hola, hola mis hermanos, ¿cómo les va? Les habla el Capitán Pollera en nuestra vuelta a las guías y en esta oportunidad les traigo 5 tips para principiantes de Street Fighter 6. Pero antes de comenzar con la guía no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y activar la campanita para no perderte ningún contenido de nuestro canal. Sin más, comencemos. Street Fighter 6 es un juego pensado para premiar el ataque y la presión contra el rival y obviamente llevarlo a la esquina para poder castigarlo. Es por ello que tenemos que tener en cuenta los diferentes bloqueos que existen. Existe el bloqueo alto que se realiza pulsando la palanca hacia atrás. Después también tenemos el bloqueo bajo que sirve para cubrir los golpes que vienen por abajo y fíjense que el personaje se agacha para poder cubrirse. El pequeño problema que existe con esta forma de cubrirse es que nos va consumiendo la barra de drive, la barra más importante que tiene el Street Fighter 6 y se encuentra debajo de la barra de vida, y que trataremos con mayor detalle más adelante en la guía. Fíjense que si mantenemos el stick hacia atrás nos cubrimos de los golpes altos pero no de los bajos, y lo mismo sucede si mantenemos el stick en diagonal abajo, nos cubrimos de los golpes bajos pero no de los altos. Por eso en este juego se incorpora una nueva mecánica llamada Dry Parry, la cual sirve para repeler no solo ataques especiales sino también golpes normales, sin perder barra de drive y manteniendo una posición estática. Se realiza pulsando los botones de patada media y piña media al mismo tiempo o apretándolo justo en el momento en el que viene el ataque, y de esa manera realizaremos un perfect parry que ralenta la pantalla y permite realizar un combo completo al contrincante, pero cuidado con abusar de esta mecánica porque puede ser castigada con un agarre o throw, generando bastante daño. Recordá, el parry lo para todo menos los agarres. Y una forma que tenemos de sacarnos al rival del cima si nos está presionando mucho es con el drive reversal, que se hace pulsando la flecha hacia adelante, hacia el oponente, y patada fuerte y piña fuerte. Se puede hacer tanto cuando te presionan como cuando te levantás de un ataque. La forma más rápida que tiene el rival de acercarse a vos es saltando, por eso la importancia de los antiaéreos. Primero tenés que identificarlos, cuáles son. En el caso de Ryu tenés el de abajo piña fuerte, que es esa piña para arriba, atrás piña fuerte y el Shoryuken. Una vez que los identificás y los tenés claros cuáles son, te recomiendo que te vayas al menú de entrenamiento sencillo, pongas práctica antiaérea y practiques. Practiques castigar cada uno de los saltos una y otra vez, por lo menos unos 5 minutos al día, y de esa manera en las peleas y por lo menos en los rangos bajos vas a ganar peleas solamente castigando el salto. Así que una recomendación, ponete a practicar antiaéreos. Y ahora llegó el momento de saber utilizar la barra de drive y la gestión de recursos. ¿Para qué sirve esta barra? Básicamente el juego se estructura en el uso correcto de esta barra. Podemos realizar ataques mejorados o llamados EX, que otorgan propiedades especiales a los ataques de cada uno de los personajes, como por ejemplo dar más golpes, quedar menos vendidos, entre otras cosas. Tener en cuenta que nos consume 2 stacks de la barra de drive. También otra cosa que podemos hacer con la barra es el Dry Impact, que se realiza pulsando el botón de patada fuerte y piña fuerte al mismo tiempo, y si lo hacemos cerca de la pared el rival se chocará contra la misma, permitiendo darle un ataque especial o un golpe luego del rebote. Pero tener cuidado de abusar de esta mecánica porque el rival puede contrarrestarla también haciendo un Dry Impact y quedamos expuestos a un combo completo. El Dry Impact consume un stack de la barra de Dry. El Dry Rush es la mecánica principal de este juego. Es ese líquido verde que sale detrás de nuestro personaje y sirve para presionar o extender combos. Hay dos maneras de hacerlo. La primera de ellas es cuando estamos parados, pulsamos adelante adelante y el parry, es decir, patada media y piña media, y consumirá un stack de la barra de drive. Además, permitirá acercarnos más rápido al rival. Y después, la segunda manera es, luego de dar un golpe, pulsamos adelante adelante o un golpe y el botón de parry, y de esa manera continuaremos el combo y podremos acercarnos luego de realizar el golpe.
Tener en cuenta que de esta última manera nos consumirá 3 stacks de la barra de drive y estaremos más cercanos a llegar al estado de burnout. En este estado perdemos todos los beneficios que nos da la barra de drive, es decir que no podemos realizar ni drive rush, no podemos realizar drive impact ni tampoco parry, y además nos van consumiendo vida con cada ataque especial que nos van realizando. Además, si estamos en la esquina y nos realizan un drive impact, nos dejarán en posición de stun, en donde luego de eso nos podrán realizar un combo completo y perderemos seguramente la partida. Antes de ponerte a realizar cualquier combo básico, tenés que identificar los golpes de tu personaje, tanto los golpes débiles como los medios como los fuertes, y principalmente practicar los inputs. Practicar los ataques especiales una y otra vez, realizando los inputs de manera seguida hasta que te salgan de manera fluida. Luego de eso puedes conectar todos los combos que quieras. Siempre te recomiendo armarte un stock de 2 o 3 combos de golpes débiles, 2 o 3 combos de golpes medios, un combo de golpes fuertes y 2 combos de dry rush con finalización en super, como los que vamos a ver a continuación. Y si querés ver algún combo en particular o una guía de combos fáciles, hacémelo saber en la cajita de comentarios. Lo principal que tenemos que entender de Street Fighter es que es un juego de distancias, y en lo particular este Street Fighter está preparado para ir al ataque y presionar constantemente al rival, pero no deja de ser un juego de distancias en donde si los golpes que tiramos son los incorrectos, vamos a quedar vendidos y a merced del rival. Por eso hay que tener en cuenta que en los rangos bajos generalmente la gente toca mucho los botones y no le gusta cubrirse. Por lo tanto, es importante aprender la noción de counter hit y punish counter. El counter hit se produce cuando el rival tira un golpe pero el tuyo impacta primero. De esta manera te abre una ventana de frames en la cual podés encadenar un golpe que por lo general no se puede encadenar en un modo normal, como por ejemplo estos que vas a ver a continuación. El punish counter se produce cuando el rival erra un golpe y vos lo castigás. De esta manera la ventana de frame es todavía mucho mayor y podés hacer combos todavía más dañinos cuando el rival pifia. Los throw o agarres, una herramienta muy utilizada en este juego y también bastante discutida porque es difícil ver cuando el rival te va a venir a hacer un throw. Igualmente te recomiendo, siempre que el rival se te acerque muy pegado, es cantado que te va a hacer un agarre. El agarre es difícil de ver, pero podés practicar cómo defenderte de ellos. En el menú de práctica tenés una opción que se llama escape de agarre, te recomiendo que lo practiques. Ya que el agarre se realiza a 2 botones, también desde la configuración del control podés configurarlo a un botón. Esto a mí me ha servido muchísimo. Y de esta manera, mis hermanos, damos por terminada la guía básica para principiantes de Street Fighter 6. Les recomiendo también que entren al menú de práctica y pongan combate contra la CPU, aumenten el nivel de la misma y vayan practicando estos 5 tips para principiantes. Si hay alguna cosa en particular que quieras saber, déjamelo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima guía.